Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Supongo que si algo has podido experimentar en tus conversaciones con otros musulmanes es que se sienten muy orgullosos y muy seguros de su doctrina del Tawhid. Ellos piensan que el Islam es una religión muy lógica porque enseña de forma absoluta y segura la unicidad de Dios. Y claro, cuando se comparan con la Trinidad lo ven como algo ilógico, como que le falta razón, como que es caos, etc. Pero lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarte cómo la doctrina del Tawhid no es tan monoteísta ni enseña la unicidad de Dios como ellos creen. De hecho, te voy a mostrar cómo el Dios del Islam es tal vez un Dios trino. Sí, te sorprende, pero esta es la realidad. El Islam enseña la Trinidad, proclama una cosa, pero en realidad cuando hurgas puedes ver otra. Y quiero que te quedes a ver este vídeo hasta el final para que veas que lo que voy a decir se apoya con el texto del Corán, con el Corán mismo. Y además de eso, quiero que te quedes hasta el final para que tú también tengas argumentos poderosos con los que poder hablar del Evangelio a musulmanes. Verás, en otros vídeos se ha hablado de que la Trinidad aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También he dicho que si hay un Dios, ese Dios tiene que ser trino, porque de otra forma Dios no puede ser ni eterno, ni todopoderoso, ni amor si no es trino. Y de todo esto ya me expandiré en otros vídeos. Pero qué grande es poder añadir todo esto que he dicho cuando hablamos con un musulmán, la idea de que el Islam, de que el Corán no enseña la unicidad de Dios, sino una especie de Trinidad. Esto hace de las conversaciones algo más poderoso todavía, porque quiero que esto te quede muy claro. El Tawhid no enseña la unicidad de Dios como los musulmanes creen, sino que enseña una especie de Trinidad. Y esto es de lo que trata este vídeo. Y lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarte cómo, además de Dios, está el Espíritu de Dios y Jesús. Y estos tienen características que solo Dios tiene. Por lo tanto, Dios tiene asociados en el Islam. Ergo se puede concluir que el Dios del Corán es un Dios trino o incluso cuatrino o incluso con muchos más asociados de los que uno se pueda llegar a imaginar. Quédate a ver este vídeo hasta el final para saber de lo que hablo. Y empiezo por el Espíritu de Dios en el Corán. Y a través de varios textos en el Corán te voy a mostrar cómo este ser, el Espíritu de Dios, es eso. Un ser, una persona, una entidad. Y esta persona, el Espíritu de Dios, tiene características que solo Dios tiene. Y además este Espíritu no es un ángel. Por lo tanto, no puede ser Gabriel. Lee conmigo Corán capítulo 66, versículo 12. Dice así: Y a María, hija de Imran, que conservó su virginidad y en la que infundimos de nuestro espíritu, tuvo por auténticas las palabras y escrituras de su Señor y fue de las devotas. Aquí vemos que el término nuestro espíritu se refiere al Espíritu de Dios. El hecho de que aparezca en plural, con el pronombre nuestro, se refiere a Dios, solo que Dios en el Corán se expresa en plural. Ya he dicho en otro vídeo, del que puedes ver un link aquí arriba, que anterior al Corán no hay referencia alguna en la Arabia preislámica a pronombres plurales dirigidos a una persona con tal de atribuirle majestad. Pues bien, este espíritu es el que crea la persona humana de Jesús en María. Por lo tanto, así como solo Dios tiene el poder de dar vida según el Corán, el espíritu también tiene dicha característica. Por cierto, hay dos cosas que quiero destacar de este texto. Primero, ¿has visto el tremendo error sobre el padre de María? Sí, el texto dice que el padre de María es Imran, el mismo que Moisés, ya que hay otros textos que atribuyen a María como la hermana de Aarón. Muy mal. Segundo, las traducciones tapan cosas que los musulmanes no quieren que veas. El texto original dice que el espíritu fue introducido en las partes íntimas de María. Sí, aquí puedes ver la parte donde lo dice. Cuando el texto dice fi farjiha, se refiere a una palabra que hace referencia a las partes íntimas de la mujer. Otro texto que apoya Corán capítulo 66, 12 es Corán capítulo 21, versículo 91, que dice así: Y a la que conservó su virginidad, y fundimos en ella de nuestro espíritu, e hicimos de ella y de su hijo signo para todo el mundo. Aquí puedes ver de nuevo el mismo evento narrado y confirmando que el espíritu es el asociado por quien se crea vida en María. Ahora quiero que veas otro texto donde el espíritu participa en la creación de Adán y no es un ángel. Esto está en Corán capítulo 15, versículos que van del 20 al 31.
que dice así: y hemos puesto en ella subsistencias para vosotros y para quien no depende de vuestro sustento. No hay nada de que no dispongamos nosotros tesoros, pero no lo hacemos bajar sino con arreglo y a una medida determinada. Hemos enviado los vientos, que fecundan, y hacemos bajar del cielo agua, de la que os damos a beber y que no sabéis conservar. Somos nosotros, sí, quienes damos la vida y la muerte, nosotros los herederos. Ciertamente conocemos a los que de vosotros se adelantan y ciertamente conocemos a los que se retrasan. Tu Señor es quien les congregará. Él es sabio, omnisciente. Hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable, mientras que a los genios los habíamos creado antes de fuego de viento abrasador. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear a un mortal de barro arcilloso, maleable, y cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él. Todos los ángeles juntos se prosternaron, excepto Iblis, que rehusó unirse a los que se prosternaban. Como puedes ver, aquí hay alguien que habla de Dios pero que también habla de él. Por ejemplo, en el versículo 20 puedes ver la expresión hemos puesto. El 21 dice no dispongamos, hacemos bajar. Curioso el 22 que dice hemos enviado los vientos, hacemos bajar del cielo agua y os damos a beber. Impresionante el 23 que dice somos nosotros quienes damos la vida y la muerte. Y el 24 dice conocemos a los que de vosotros se adelantan y se retrasan. Y el 26 dice hemos creado al hombre del barro arcilloso. De todo esto uno puede decir que quien habla es Dios y lo hace con el plural de majestad. Pero en el versículo 25 puedes ver que el narrador dice tu Señor es quien les congregará. Es decir, el mismo que habla se refiere a Dios como otro, el que congregará a unos. Además de esto, puedes ver que el Espíritu no es un ángel y por lo tanto no es Gabriel, porque en los versículos 29 y 30 puedes ver que el narrador dice que una vez Adán fue creado del barro, todos los ángeles tenían que postrarse ante él. El narrador no dice todos los ángeles nos postramos, sino todos los ángeles se postraron. Esto que acabo de decir se apoya con Corán, capítulo 16, versículo 2 y capítulo 70, versículo 4. Corán 16:2 dice: hace descender a los ángeles con el espíritu que procede de su orden sobre quien él quiere de sus siervos. Advertir que no hay otro Dios que yo. Temedme pues. Como puedes ver, los ángeles y el espíritu son seres diferentes, y lo mismo puedes ver en Corán capítulo 70, versículo 4, que dice: los ángeles y el espíritu ascienden a él en un día que equivale a 50.000 años. Por si esto fuera poco, Muhammad tuvo una oportunidad fantástica de aclarar la idea del Espíritu de Dios, y creo que si este espíritu fuese Gabriel, debería de haberlo dicho cuando tuvo la oportunidad de aclararlo. Al parecer, las referencias de Muhammad al Espíritu de Dios fueron polémicas, y esto lo podemos ver en Corán capítulo 17, versículo 85, que dice: te preguntan por el Espíritu, di, el Espíritu procede de la orden de mi Señor. Lo dicho, no dice que sea Gabriel, pero sí dice que el Espíritu procede de Dios, justo lo que la Trinidad proclama, que el Espíritu procede de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues que el Espíritu hace cosas que solo Dios puede hacer, como por ejemplo crear vida, también enviar vientos y lluvia, y además este Espíritu es omnisciente, porque conoce a los que se adelantan y a los que se retrasan. Además de todo esto, hemos visto que el Espíritu no es un ángel y por lo tanto no es Gabriel, y este Espíritu procede de Dios, como el Espíritu Santo de la Biblia. Por lo tanto, este espíritu no es creado, porque no es creado ex nihilo, sino que procede de la esencia de Dios, justo como el Espíritu Santo de la Biblia, como la Trinidad. Y ahora vamos a Jesús según el Corán. Jesús puede crear vida del barro, algo que solo Dios puede hacer. Esto lo has podido ver antes cuando hablé de Corán capítulo 15, pero también lo puedes ver en Corán capítulo 38, versículos 71 y 72, que dicen: cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear a un mortal de arcilla y, cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él. En otro vídeo además explico que uno de los nombres de Dios en el Corán
es al-Muhyi, el que da vida, algo que distingue al creador de lo creado. Pues bien, Jesús también puede crear vida a través del barro. Esto lo puedes ver en Corán capítulo 3 versículo 49, que dice: «Y lo haré mensajero para los hijos de Israel, y dirá: vengo a vosotros con un signo de vuestro Señor, que es este. Modelaré para vosotros con barro, una criatura con forma de pájaro. Luego le insuflaré un nuevo espíritu, y se convertirá en un ser volador por mandato de Alá, y curaré al ciego y al leproso, y daré vida al muerto por mandato de Alá, y os anunciaréis lo que comeréis y lo que almacenaréis en vuestras casas. En verdad, he ahí un signo para vosotros si sois creyentes». Bien, este texto, que se refiere al nacimiento milagroso de Jesús según el versículo que le precede, define a Jesús como alguien que crea pájaros del barro e insufla un nuevo espíritu, como Dios. El verbo que aparece en árabe es halaka, que significa crear. Además de esto, hará milagros como curar a ciegos, leprosos y dar vida a los muertos. Es el Al-Muhyi como Dios en Corán capítulo 38, versículos 71 y 72. Esto hace de Jesús un asociado de Dios. Un musulmán puede decir que Jesús hizo todo esto con el permiso o mandato de Alá, pero la Trinidad cristiana comprende que Jesús, el Hijo unigénito del Padre, es generado por el Padre fuera del tiempo y como generación única y eterna del Padre, le es dado todas las características del Padre. Algo parecido a lo que hemos visto descrito. Otro texto que quiero que veas sobre Jesús está en Corán capítulo 4, versículo 171, que dice: «Gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión, no digáis de Alá sino la verdad, que el ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Alá y su palabra, que él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de él. Creed pues en Alá y en sus enviados. No digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros. Alá es solo un Dios uno. Gloria a él, tener un hijo. Suyo es el que está en los cielos y en la tierra. Alá basta como protector». Verás, esto es pegarse un tiro en el pie. Jesús es más que un mensajero, es la palabra de Dios, Kalimat Alá. Esto aparece cuando el texto dice es solamente un enviado de Alá y su palabra. Muchas traducciones tratan de tapar eso diciendo algo así como el cumplimiento de su palabra, pero lo que aparece es lo que dice esta traducción de Julio Cortés para los chiitas de El Salvador. Jesús es Kalimat Alá, la palabra de Dios. ¿Sabes? En el Islam, Dios crea a través de su palabra, y si Jesús es su palabra, entonces es el creador. Además de esto, el texto implica que Jesús es preexistente, ya que es un espíritu que antes de nacer ya procedía de Dios. No es creado ex nihilo, sino que viene de la presencia de Dios. Y como detalle, el texto acusa a los cristianos de decir tres. Esto hace referencia a tres dioses. Sin embargo, los cristianos decimos que solo hay un Dios, pero en tres personas. El texto asume una trinidad que no es la cristiana. Otro texto que quiero que veas está en Corán capítulo 19, versículo 19, que dice así sobre Jesús. Dijo él: «Yo solo soy el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro». Como puedes ver, Jesús es puro, es el muchacho al que se hace referencia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues que Jesús es la palabra de Dios. Esa palabra con la que Dios lo crea todo, el universo y todo lo que existe. Como palabra de Dios, comparte las mismas características que Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestras palabras. Nuestras palabras vienen del interior nuestro. Son nuestras. Además de esto, Jesús es preexistente y es puro. Muy parecido al Jesús de la Trinidad. Bien, ya tenemos la Trinidad en el Corán. Chocante, ¿verdad? Pero la cosa no termina ahí. El Espíritu de Dios y Jesús no son los únicos asociados de Dios. Verás, en el Islam, la shahada, es decir, la declaración que dice algo así como no hay más Dios que Alá y Muhammad es su mensajero, es algo vital. Y eso que hasta donde yo sé no aparece en el Corán, al menos de forma completa. Pero ¿no te parece que la shahada es una forma de hacer a Muhammad un asociado de Dios? Mira lo que dice Corán capítulo 39 versículo 45. Cuando Alá solo es mencionado, se oprime el corazón de quienes no creen en la otra vida. Pero cuando se mencionan otros fuera de él,
he aquí que se regocijan. Ibn Kathir dice que este texto del Corán se refiere a idólatras, que de alguna forma reconocen la existencia de Dios, pero necesitan ponerle asociados para ser felices. Curioso, porque la shahada hace que Muhammad sea necesario para satisfacer la idea monoteísta de los musulmanes. Es por lo tanto un asociado. ¡Uf! 4 asociados. Pero espera, hay más. El Corán, que es la palabra eterna de Dios, que siempre ha estado ahí, es otra entidad eterna. Tenemos a Dios, que se supone que es el único eterno, y el Corán, que también es eterno. Los musulmanes tienen un problema, porque si los dos son eternos, los dos son Dios o dioses. Y la única manera de reconciliar esto es decir que el Corán y Dios son lo mismo. Pero entonces el Corán es Dios, y por lo tanto es necesario adorar al Corán, y cada vez que compras un Corán, de alguna forma has comprado a Dios. Y si esto no es suficiente, el Corán es un ser, porque en el día de la resurrección aparecerá como un hombre pálido. Bien, ya tenemos 5 asociados, pero la cosa no para aquí. En el Islam ha habido y todavía hay mucha controversia en lo que se refiere a los atributos de Dios. Me explico. En el Islam, como en el judaísmo y en el cristianismo, se cree que Dios es perfecto, eterno, todopoderoso, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es la dificultad de diferenciar y asimilar cada atributo de su esencia. Por ejemplo, si Dios es todopoderoso y este poder ha estado desde la eternidad, tenemos a varios eternos, Dios, su poder, y lo mismo con el resto de los atributos. Como te puedes imaginar, ya sabes a dónde va este tipo de razonamiento y este tipo de problema. Como puedes ver, el monoteísmo islámico no es tan monoteísta como parece. Esto es algo muy útil. No quiero decir que es necesario mencionarlo cada vez que tenemos una conversación evangelística con un musulmán, pero como herramienta puede ser útil, porque esto baja mucho los humos de todas estas personas que dicen que la unicidad de Dios está demostrada en el Islam y que el Corán muestra la absoluta unicidad de Dios y el absoluto monoteísmo. No es así, como ya has podido comprobar. Pero además de esto, quiero recordarte lo que dije al principio y lo que he dicho más de una vez. Solo la Trinidad, el Dios Trino, es el único ser necesario. ¿Por qué? Porque sin la Trinidad o sin el Dios Trino, Dios no puede ser amor eterno. Entonces nos quedaremos con un Dios imperfecto en amor, porque la idea islámica o la idea de unicidad de Dios como un Dios perfecto en amor no es verdad. Se desajusta, choca, muere. No es cierto. Piensa lo siguiente. Si Dios es solo una persona, en la eternidad pasada ha estado siempre solo y por lo tanto no ha tenido a nadie a quien amar. Y por lo tanto, cuando Él crea el universo y cuando Él crea al ser humano, es cuando Él empieza a amar. Por lo tanto, Él no es perfecto en amor. Él no conoce el amor desde la eternidad pasada. Pero en cambio el Dios Trino sí, porque el Padre genera al Hijo en la eternidad pasada, fuera del tiempo, y por lo tanto, Dios ha amado a otra persona y mutuamente, y también se puede añadir al Espíritu Santo, desde la eternidad pasada. Por lo tanto, Dios es un amor dinámico que ha sido así eternamente, desde la eternidad pasada. Y por ejemplo, cuando vamos a la idea de que Dios es todopoderoso, en el Islam no podemos decir que Dios sea todopoderoso. Sí, el Islam declara que Dios es omnipotente, pero no ha hecho ningún acto que declare o justifique su omnipotencia. Sí, ha creado el universo, pero el universo no es omnipotente. Es algo menor que él. Pero sin embargo, el Dios Trino, el Padre, genera al Hijo, otro que también es omnipotente. Por lo tanto, el Padre, el Dios de la Trinidad, el Dios de los cristianos, es un Dios que sí demuestra un acto de omnipotencia. Es de omnipotencia, genera otra omnipotencia. Pero bueno, de esto ya hablaré con más detalle en otros vídeos. Lo que acabo de hacer aquí es una especie de introducción a lo que realmente quiero elaborar en este canal, que es realmente un objetivo y es algo que amo y deseo compartir con vosotros. Como siempre digo, suscríbete a mi canal, es súper importante, porque de esta forma contribuyes a la gran comisión de llevar el Evangelio a más gente en el mundo del Islam. Y además de ello, llevas este canal a más gente, incluidos a más cristianos, con lo cual puede servir y puede ayudar a otros cristianos para fortalecerlos en su fe, para conocer más la Trinidad y también para
que se sientan confiados y que se sientan más seguros a la hora de comunicar su fe y lo hagan y se animen a hacerlo con musulmanes. Y bien, aquí termino. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.